A ver, bien. Bueno, Ahí está. ¿cómo están todos? Perdón el desperfecto, pero ya estoy. Bueno, como decía, repito el agradecimiento eh, a- para agregar también, Hugo, Luke y Saulo son grandes amigos de integrarnos en algunos diferentes niveles de los tres o de cada uno, pero con todos hemos trabajado y la verdad que son personas que queremos mucho. Estamos muy graciosos que sean justamente ellos parte de esta conversación y sobre todo tenemos muchos proyectos para seguir trabajando juntos. Así que, bueno, aprovechamos el momento de aislamiento para generar este espacio. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a empezar como... La idea de la conversación es que comenten y cuenten su testimonio de cómo están viviendo esto desde la persona, más allá de la presentación, la formación y el trabajo de cada uno. La verdad que nosotros, por lo menos desde acá, desde Argentina o desde Corrientes, el contacto que tenemos con el mundo exterior es a través de los medios o alguna persona conocida con la que hablamos y se vieron un montón de cosas en los medios, se comunicaron un montón de cosas y sobre todo estábamos, por ahí a diferencia, los chicos que están en Europa, estábamos en esta situación de está viniendo algo, ¿sí? Entonces el vivir eso es muy particular y la idea de esta conversación es hacer preguntas y conocer la experiencia de primera persona, digamos. Así que, bueno, vamos a turnarnos para hablar. Vamos a hacer una ronda de 4 disparadores y vamos a ir dando la palabra y cada uno puede explayarse y contar lo que quiere. No hay ningún problema, pero seamos ordenados nada más. La primera parte, digamos, la introductoria es eh, ¿en qué estaban en el momento en que nos pegó de lleno la crisis sanitaria? Cada país reacciona de manera diferente. Y bueno, ¿y qué estaban haciendo ustedes en ese momento? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo estaban organizando su año? ¿Qué les pasó cuando escucharon la noticia de decir, bueno, a partir de ahora aislamiento o no aislamiento, tener cuidado o no cuidado, depende del país, cada uno nos va a contar? ¿Y qué sintieron en ese momento? Toda la parte previa. No sé si quién quiera empezar. Me gustaría comenzar, si Dale, les parece bien. dale, Saulo, vamos con Saulo. Rápidamente. Gracias. Para México fue, creo que para el resto de los países, algo fuera de lo planeado, pero también para México, pues bueno, como sabrán, tenemos algunas convulsiones propias internas, entonces la suma de una cosa que no cuajaba, la otra, el tema político y el tema social, pues veníamos de revueltas también por el tema de feminicidios, veníamos con asuntos que también a nivel país nos tenían estresados. Y recuerdo mucho que cuando empezaron las noticias, el primer, el primer sentimiento, refiriéndome a la respuesta a la pregunta directa, fue pues con mis hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijos en edad escolar y fue ¿qué? ¿Cómo? Que ni siquiera habíamos previsto un escenario de sacarlos de la escuela o cuando alguien dijo, no, nos los vamos a llevar, no va a haber clases, ¿no? Obviamente el de mis hijos fue el, qué padre, ya se acabaron las clases, ¿no? Y entonces, no, espérame, pues no se acaban, o sea, no se puede, pues estamos a mitad de marzo, ¿cómo? Y mi trabajo entonces, pues era desplazarme hacia algunas comunidades rurales de acá, de donde yo vivo en Puebla, y fue empezar a tener algunas, y aquí fue, yo creo que lo más valioso de esa primera etapa, ir midiendo los procesos, y fue el descreimiento. Mucha gente con la que yo tuve contacto, campesinos, campesinas que viven en la ruralidad, eso es una historia, aquí en México le decimos como el chupacabras, ¿no? Que fue unas historias mafufas que salen de quién sabe dónde para desviarnos la atención de algo más grave. Esto es ahora lo del coronavirus, ¿no? Y sí fue un periodo de negación, ¿no? En nuestro caso, la familia fue muy receptiva, es decir, híjole, pues atengámonos a lo que es la escuela, porque desafortunadamente nuestro gobierno pues generó todo menos certidumbre, ¿no? La primera respuesta de nuestro gobierno fue, eso no existe, el mismo presidente dijo, abrácense, no pasa nada, aquí nuestro gobernador fue no pasa nada, cómanse un caldo de gallina y con eso sale. Entonces, más allá fue una preocupación, sí, o sea, yo sí experimenté una preocupación, sí, no sé si estemos preparados para algo más grave. Y hasta ahí, ¿no? La primera sensación fue ojalá no crezca más.
y hasta Bien. ahí quedó. Saulo, una pregunta para también entender la coyuntura. ¿En México hay aislamiento obligatorio? ¿No hay aislamiento obligatorio? ¿Depende de la zona? ¿Cómo se maneja eso? Me encantaría decirte que tenemos un procedimiento y protocolos establecidos. Desafortunadamente no. No estoy diciendo que no, o sea, los procedimientos que han dado en uno y otros países pues también dependen de las condiciones, ¿no? Para México no hubo un aislamiento. Para México ha habido, a raíz de lo que se muestra desde la Secretaría de Salud Pública, pues algunas recomendaciones que van hacia los estados. Para México solo un estado ha salido el mucho más fuerte en sus medidas en el estado de Jalisco, pero para otros estados la realidad es que no. Un ejemplo es que hoy pueden ver las noticias, una delegación de Ciudad de México, que es Iztapalapa, reporta más casos que muchos otros países, es decir, la delegación, que es de este tamaño, reporta muchos más casos de COVID que países en otras latitudes, particularmente en el hemisferio asiático, y es gravísimo saber que es porque ahí no ha habido contención, es porque sí, no, la respuesta me da un poquito de pena decirte, estamos así, Bien, así. bien. Bueno, gracias, Saulo. ¿Quién quiere seguir, Yuk o Hugo? Yo puedo seguir si quieren. Dale, Hugo. Bueno, lo que decía Saulo me hizo pensar un poco también en lo que pasaba aquí en Francia, más o menos en el mes de febrero, cuando el COVID empezó a ser, bueno, a alcanzar niveles mundiales. Aquí pensábamos que era un virus en China, ¿no? Incluso los propios gobernantes, el primer ministro, incluso el presidente Macron con su esposa, un día saliendo del teatro, dijo, los franceses tienen que ir al teatro, no tienen que dejar de tener vida social, porque no va a llegar el virus aquí. Y todo cambió en una semana, diría yo, cuando en Italia comenzaron a registrarse muchísimos casos en muy poco tiempo. Y ahí la gente empezó a asustarse y a tomar conciencia, hasta bueno, que el día 16 de marzo se declaró el aislamiento obligatorio que duró 2 meses. Desde el 11 de mayo estamos en un proceso parcial de desconfinamiento. eh, y bueno, así que me perdí lo que iba a decir. Hugo, la pregunta era qué estabas haciendo Eh, vos, cómo te pegó eso, ahí está. el aviso. Eso, perfecto. Sí, bueno, a mí me agarró en un momento de mi vida particular. El mes de febrero y marzo eran meses con mucho trabajo, donde estaba trabajando. eh, y estaba en un momento yo de búsqueda muy activa para cambiar de trabajo. Así que esto, bueno, altera un poco mis planes de cambio de rubro, ¿no? Yo estaba trabajando en una consultora sobre proyectos medioambientales. eh, Y la verdad que, bueno, no era una experiencia del todo satisfactoria. Y bueno, esto del COVID, bueno, aceleró el proceso que yo ya tenía en mi cabeza de terminar la relación laboral y bueno, partir sobre otros proyectos, ¿no? Eh, entonces yo me encuentro ahora en este momento como en una figura muy común aquí en Francia que se llama el desempleo técnico. Más o menos un tercio de los empleados del asalariado francés se encuentra en esto, que es una figura en la que no estamos trabajando debido a la crisis y para, digamos, una medida de salvataje del gobierno para las pequeñas y medianas empresas que en las que yo estaba trabajando. Entonces pude llegar a finalizar mi contrato de común acuerdo, lo cual para mí en realidad es una buena noticia. La mala noticia es que, bueno, esta crisis del COVID como que ha truncado un poco la velocidad en la que yo hubiese querido explorar nuevas posibilidades. Así que Bien, todavía las exploro, pero bueno, va lento. bien. Hugo, ¿y Eso. qué sentiste cuando decretaron confinamiento?
¿Sentiste Sí, miedo? Que vos tenés, aparte la cuestión de estar viviendo en un país del que vos no sos, digamos, entonces, ¿cómo sí. lo tomaste? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad miedo no, porque ya lo veníamos siguiendo muy de cerca la situación de España y de Italia, y todo el mundo sabía que iba a llegar más o menos parecido aquí, con las mismas medidas, las mismas restricciones. Entonces lo estábamos esperando en realidad. Desde el principio de marzo ya era rumor en todos lados que en cualquier momento se iba a decretar una cuarentena, que fue muy estricta. Aquí, igual que España y Italia, fue sumamente estricta en los 2 meses que duró. Eh, a mí particularmente no me dio miedo, sí estaba un poco angustiado por el hecho de estar lejos. Y yo tenía más miedo, por ejemplo, por mi mamá que por mí. Sí, Eh, por ahí me imaginaba escenarios muy complicados y yo estando aquí, incluso ahora sin poder viajar, sí, más me preocupaba por las personas mayores de mi familia que por mí mismo. O sea, bien, yo respeté la cuarentena porque había que respetarla, pero no es que tengo un miedo atroz a contagiarme del COVID. O sea, respeto, por supuesto, y soy cauteloso, pero más miedo me da por ahí situaciones, qué sé yo, raras sí, 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 se debido entiende. a la distancia, digamos. Bien, gracias, gracias Hugo. Seguimos con Luke. Hola, buenas. A ver, yo lo que recuerdo de esos días es que aquí todo el mundo estaba mirando a China y a Italia. Y aquí, por un lado, hay una comunidad china importante y los ojos estaban en los intercambios con la comunidad china. Luego, cuando llegó a Italia, piensa que aquí en Barcelona vive mucha gente de Italia y hay mucho intercambio con Italia también. Entonces, es verdad que en los primeros días la gente está siguiendo las noticias, como pasó con el ébola, que era el caso de una persona, una enfermera que volvió de África, era como un seguimiento a la persona, con la falsa ilusión de que no... Claro, ahora, desde esta perspectiva, ahora a todo lo pasado es difícil ponerse en lo que era esos días, pero había una falsa ilusión de que estaba todo controlado, de que eran muy pocos casos, hasta que explotó. O sea, hubo un momento en que explotó como una bomba y ahí se cerró. Yo pienso que se tenía que haber actuado antes, lógicamente. Yo lo que recuerdo es que a las 9:30 llego a la oficina, un día, un jueves, y nos dicen que a las 12 tenemos que abandonar el edificio, que no se sabe cuándo va a volverse a abrir, porque nuestra oficina está en un edificio público. Y a las 12, casi como medida de gracia, nos dejan 2 horas para recuperar toda la documentación, todos los documentos, pensando que eso va a durar 2 semanas y ya pues 3 meses, y todavía no hemos podido volver a entrar en la oficina, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí sabéis que en Italia, igual que en China al principio, pues, bueno, los casos luego ahora ya en todo el mundo, desgraciadamente ha llegado a todo el mundo. Aquí tuvimos momentos de mucha incertidumbre, no sé, mucho pánico, porque hubo un momento muy crítico. A pesar de que ya había pasado en Italia, pues aquí volvió a pasar. Y bueno, ya sabéis, a partir de entonces la gente, bueno, se cambia todo, cambia las prioridades, cambia todo, y nos tenemos que acostumbrar, básicamente. Y luego ya, a ver, hay un miedo por el colapso del sistema sanitario. Eso es verdad. Y yo recuerdo también el mensaje que se envió a la gente, que era: no vengáis a los hospitales. Hacer todo lo posible para quedaros en casa. Quien va a un hospital ya no se sabe lo que va a pasar con esa persona. Y Entonces eso, es un mensaje que caló y era ese sentido de recogimiento, de tener que protegerse, cuidarse, hacer todo lo posible para no tener que estar en un destino que era un destino fatal. Unos momentos de estrés por eso, que bueno,
Entonces, claro, la gente que es más aprensiva lo pasa peor, o gente que tiene una predisposición o una peor salud o una cuestión de edad, pues sí que es verdad que había gente que lo pasó peor y bueno, ahora ya la situación es muy diferente, por suerte. Ya aquí las cosas ya las vemos con una perspectiva muy diferente. ¿Y cómo fueron esos primeros días a nivel sensaciones tuyas, Luke? No, pues no, tranquilo. A ver, yo recuerdo el no poder, durante 3 o 4 días, no poder hacer nada productivo. Eso me acuerdo también, era en plan hacer las compras, no era tener que estar tanto tiempo en casa o hablar con la gente, informarse. Y luego ya vuelve una normalidad que te acostumbras, la gente nos acostumbramos a todo y que al final se lleva, tampoco es un gran sacrificio estar en casa. Por suerte, tenemos casa y no sé, podemos estar en casa bastante tiempo sin ningún mayor problema. Aquí en Barcelona yo he tenido suerte de tener terrado, ¿no? El terrado, La terraza. azotea, Sí. terrado, azotea, terrado son terrazas, básicamente. Azotea, pues nos han salvado muchas vidas también. Un poco el aire, que si no es horrible. La ciudad de Barcelona, que es muy densa. Bien. ¿Y cómo pasaba tu tiempo, Luke? ¿Trabajabas? ¿Trabajaste mucho? ¿Seguís trabajando desde tu casa? ¿La oficina dijiste que está cerrada todavía? ¿Qué hiciste? Como acá en Argentina pasó mucho esto, bueno, vamos a estar todo encerrado, aprovechemos para hacer plantas, hacer cursos online, transformarnos. Y hubo en algún momento una onda así. ¿Cómo lo tomaste vos, Luke, a ese aislamiento en tu casa? Bueno, yo parecía el expreso de medianoche, caminando por el terrado, haciendo mis 10.000 pasos diarios, o sea, consiguiendo una serie de rutinas, como arreglar la casa, esta serie de hacer comida sana, una serie de rutinas que ayudan, trabajar, pero al final no he trabajado las mismas horas, ni mucho menos. Depende del día. Si hace buen día, pues vas a tomar el sol, también, arriba, la azotea. Bien, Eso se lleva lo mejor que se puede, hablando sí. con la gente, lógicamente. Y Sí, sí. Luke, ustedes siguen en aislamiento, ya lo flexibilizaron. ¿Cómo están en ese sentido? Sí, ahora hay 3 fases. Cuando acaba la tercera fase empieza la nueva normalidad. Ahora estamos, ¿eso qué significa? Significa que la gente puede salir a la calle, ya no hay un horario, ya se puede salir en toda España, estamos en fase 2 o fase 3. Significa que ya no hay horarios para salir. Hay límites, por ejemplo, los restaurantes en fase 3 aceptan a gente dentro, pero en fase 2 solo en las terrazas. Por ejemplo, puedes encontrarte con 15 personas ahora aquí en Barcelona y en Madrid que están en fase 2. Fase 3 ya puedes encontrarte, creo que son hasta 30 personas o 25. En realidad en Barcelona hasta este lunes hemos tenido un sistema muy limitado y con sus contradicciones, porque por ejemplo, en teoría solo podíamos pasear durante unas horas al día, pero en cambio puedes ir a comprar o consumir durante todo el horario comercial. O puedes ir a terrazas que están llenas de gente, pero no puedes ir a la playa o a los parques. Entonces ha habido muchas contradicciones. Al final la policía ha ignorado todo y no ha hecho controles. Se ha asumido esta responsabilidad, que al final tiene que ser así también, que la gente entienda y sea responsable de lo importante que es no contagiar a los demás y no contagiarse. Y por lo que dicen las estadísticas, los datos, parece ser que está funcionando. Bien, bien, Está buenísimo. funcionando un poco de todo. Ha habido grandes errores, sin duda. No se ha protegido ni a los sanitarios ni a la gente mayor de las residencias. Al final, el grandísimo número de fallecidos ha sido gente que ha estado en residencias o gente que se ha infectado en los propios hospitales.
pues eso, ha sido grandes fallos, pero Residencias por lo son, estamos general, hablando de residencias de la tercera edad, como para... de tercera edad, Bien, sí. Sí, no de estudiantes ni nada parecido. sí, sí, Pues sí. solo de gente mayor. Y nada, ahora el gobierno ha decidido directamente no dar los datos. Es una situación surrealista que llevamos desde semanas, que cada región está informando de los datos y no coinciden con los datos que se dan a nivel de toda España. Y es como que nos quieren hacer creer que no hay prácticamente fallecidos ni contagios, lo cual va bien también porque eso crea esta sensación, ¿no?, Sí, de optimismo. bien. Pero bueno, también supongo que se responde a la realidad también, ¿no?, de que disminuye, pero igualmente es muy extraño que ahora han decidido no dar los datos directamente. Bien. Me llama mucho la atención. Gracias, gracias, Yuk. Antes de seguir, que estamos en la segunda parte ya que ya enganché con Yuk, una cosa que nos olvidamos, el canal de chat está abierto para preguntas, cualquiera que pueda hacer una pregunta en términos generales o alguno de los invitados, deja escrita la pregunta ahí y Alfredo después las hacemos y moderamos un poco la conversación al final, me había olvidado de eso, en cualquier momento dejan cualquier consulta en el canal de chat. Para retomar la conversación, no sé quién quiere seguir, o Hugo o Saulo. Estábamos hablando bueno, qué hacíamos en este tiempo de confinamiento, en el caso de Hugo, que estuvo confinado, en cuarentena o aislado, y con Saulo calculo que cómo será el organizarse sin confinamiento, pero con aislamiento y cuidándome y viendo cómo me organizo, como en este tiempo de crisis sanitaria, ya sea en aislamiento o no, cómo usamos el tiempo, ¿sí? Ya que calculo que el trabajo no será el Sí. mismo de la oficina de siempre, los chicos sin las escuelas y demás. Gracias. Bien, yo les quiero platicar una cosa que es en el proceso. Yo tenía en plan, o sea, justo cuando empezó sobre en las noticias que nos empezaban a confinar y que se empezaban a limitar los traslados, un amigo que estaba en Alemania se fue a estudiar alemán en Alemania. Se iba a estar 3 meses, 2 semanas que él llevaba ahí, porque dicen ya no va a haber clases en la universidad, quédate en la casa donde estás y si quieres tomar las clases, pues van a ser virtuales, ¿no? Entonces él estaba encerrado en Alemania, no podía salir, pero tenía las clases virtuales y dijo, bueno, me regreso, ya para qué, ¿no? O sea, no tiene sentido seguir gastando aquí, se regresó. Dije, bueno, pues qué mala onda. Yo para entonces, justo esa semana también, viajaba a Alemania a dar continuidad a un proyecto de educación y bueno, pues la iniciativa nos mencionó que se iba a reubicar, que íbamos a cambiar, ¿no? Y al principio dije, bueno, no pasará nada, un par de meses con que aplacen estos viajes y lo que se viene, ¿no? Y lo voy a dejar ahí porque lo retomo después. También iba a hacer una presentación aquí en una de las playas más bonitas del país, en Nayarit. Me voy a hacer una presentación muy interesante sobre la fundación para la que trabajaba y justo me mandan el correo para decirme, está lista la presentación, nos vemos aquí el fin de semana. No pasaron ni un día cuando el otro correo se reagenda todo, se cancela, ¿no? Yo te aviso, nos vemos después. Empezó una tras otra a hacer cambios que no percibí. Y yo trabajaba para una empresa comercial muy grande, y yo trabajaba el área de responsabilidad social. Pues empecé a tener conversaciones con otros colegas de que las instituciones que tenían sus expresiones sociales, pues empezaban a achicar, ¿no? Empezaron a hacer un acercamiento hacia ellas mismas, pues para ahorrar dinero, pues para ver qué pasaba. Y bueno, yo pensé, no pasa nada, yo trabajo para un corporativo grande, aquí pues somos o éramos por lo menos 3.500 empleados, ¿no? Entonces, pues bastante grande la empresa. Y bueno, pues por aquí una llamada, me habla una colega y me dice, ¿sabes qué? Perdón, porque ya había yo pasado como 6 semanas sin saber de ella. Ella, desde su institución, nos habían dado un donativo. 6 semanas sin saber de ella. Y me dice, ¿sabes qué? Perdóname, pero nos recortaron a la mitad de personal. Estamos trabajando uno sí, uno no, y el otro tampoco. Entonces, ayúdame, por favor, a los reportes y todo, porque no me va a dar la vida. Sí, no, hombre, no te preocupes, yo pues saco, a esto me dedico. Y después otra institución que también nos había dado un donativo nos dijo, a ver si podemos reorientar el donativo para alimentos, porque esto y esto. Y entonces fueron como muchas señales,
Y bueno, al punto, a mí hace 3 semanas me hablan del corporativo y me dicen, ¿sabes qué? Pues ya tus servicios no son requeridos dentro de la institución por la que yo trabajaba, ¿no? De que pues, vamos a recortar personal. La empresa ya llevaba para entonces casi 45 días con la cortina abajo y ellos viven de vender coches. Entonces, pues esa fue una de las industrias. Para Puebla, además, aquí donde yo vivo, la ciudad, pues en gran medida la influencia económica viene derivada de la armadora de Volkswagen. También desde noviembre para acá traíamos pérdidas en el sector automotriz. Yo las ando siguiendo porque pues mi chamba dependía de ese negocio. Y nada, pues cuando me dejan salir es un, wow, nos está pegando a todos, y si le está pegando a alguien que es de ese tamaño, ¿qué pasará con los demás? Justo hablaba con otro colega que se dedica a la responsabilidad social de un corporativo mucho más grande en el país, que es Grupo Gigante, los que son de México, los restaurantes Tox y algunas otras franquicias. Y también me dice, pues si en junio no nos dejan reabrir, podemos perder muchas de las sucursales. Ellos, pues vaya, son cerca de probablemente unos 35,000 empleados en todo el país, pero también. Y pues más cercano, un colega que tenía un restaurante aquí en la ciudad, me dice, pues ya tuvimos que cerrar el restaurante que teníamos en el centro. Las reuniones con la Cámara de Restaurantes y de Comercio de Alimentos, pues ya son de no podemos seguir, y no podemos seguir. Y enfrentar este momento me lleva a una reflexión, y con esto cierro mi comentario. Estaba leyendo sobre cómo Kant hace este postulado de la dicotomía en el tiempo y el espacio. Entonces voy a decir, hacia atrás, hace 3 meses, nos faltaba tiempo, ¿no? No hay tiempo para todo, no nos alcanza, y el espacio es infinito, ¿no? Tenemos esta posibilidad de ir y venir. Bueno, nosotros nos conocemos de haber viajado, desde estar en el otro lado del mundo, conviviendo y acercándonos a la gente. En esa dicotomía, hoy es completamente lo opuesto. Es decir, el tiempo, ahora tenemos un montón, hay un montón para hacer un montón de cosas que dejamos, pero el espacio ya no. El espacio se hizo así, ¿no? A pesar de tener la terraza, a pesar de tener el jardín, a pesar de todo eso, se hace así. Entonces vamos a ver sobre qué reductos podemos alargar nuestras manos y acercar al que está más allá. Las redes sociales nos hacen eso, también hacen esto, ¿no? Yo veo para todos los que están participando tu casa, veo tu espacio privado, y es una reflexión bien interesante, ¿no? Que antes era, nos vemos en el café, nos vemos en tu oficina, nos vemos en cualquier otro lugar que no refleje lo que soy, y hoy nos vemos en mi casa. Hoy tengo que abrir porque esa es la realidad. Y por último, nada más un detalle medio chusco para nosotros en casa, pues es que mis 2 hijos, mi esposo y yo trabajaban todos aquí, pues había había momentos en los que no podíamos convivir. Y de plano, ¿por qué? Mis 2 hijos deberían estar en la escuela con una computadora, con los audífonos, hablando con el docente, yo haciendo lo propio, haciendo lo mismo. Y todos gritando, todos intentando que nos escuche el de allá. El de acá no nos podía escuchar, entonces era, papá, deja de gritar, ¿no? Y todos juntos, porque además pues, no había más a dónde ir, ¿no? Pues la única casa, y tampoco puedo decirle a mi hijo, vete a tu oficina a trabajar, ¿no? Pues, mis hijos no tienen oficina, tienen espacio común para hacer tareas. Es interesante cómo se ha dispuesto esto en el tiempo, y bueno, me quedo con esos comentarios. Gracias. Bien, gracias, Saulo. Muy ilustrativo todo. Hugo, ¿cómo viviste la cuarentena? ¿A qué dedicaste el tiempo? ¿Cómo la llevaste? ¿Qué hacías? Bueno, aquí fue, como les dije hace ratito, fue bastante estricta la cuarentena. Por suerte también tengo un departamento muy pequeñito, porque bueno, aquí en París el metro cuadrado se paga y caro, pero por suerte es bastante cómodo, funcional, y tengo también un pequeño balcón donde podía disfrutar un poco el sol, viste que ahora los días se están poniendo mejores, aquí estamos entrando al verano. Y bueno, nada fuera de lo común. No fui muy original para esta cuarentena. Me puse a hacer pan, a aprender a hacer pan. Como no se podía salir todo el tiempo a comprar, así que mejoré bastante mis habilidades culinarias. Me puse a hacer cursos por internet, bueno, capacitarme un poco más sobre diversas cuestiones.
y nada, mirar muchas series en Netflix. Creo que un poco lo hicimos todos a eso, ¿no? Y me gustaría completar, no completar, pero también hablar un poco de lo que habló Saulo, ¿no? Sobre las consecuencias en la economía, ¿no? Va en la vida de todos en realidad, porque lo que contaba, lo que vivió en México, muy similar a lo que estamos viviendo aquí en Francia también, ¿eh? Yo les dije también hace ratito que ahora, a partir del 11 de mayo, empezó una etapa progresiva de confinamiento y hoy ya estamos en la segunda etapa, casi en la tercera, y estamos volviendo a una vida casi normal. Pero eh, eso no quiere decir que no sé si la situación es tan optimista como en España, o quizás porque aquí tenemos un poco más de datos, los casos se siguen multiplicando, pero había una presión enorme para parar el aislamiento social, porque la economía no iba a dar abasto. Y en realidad, justo ayer estaba viendo las noticias que también durante la cuarentena decidí en un momento parar de mirar las noticias, porque era muy, muy estresante, me sentía oprimido después de... Ahora de a poco estoy volviendo a informarme más. Eh, Más o menos el 60% de las pymes en Francia están en riesgo de cerrar, sobre todo en la región de París. Y con el sector automotor hay una crisis enorme en la empresa Renault, que recibió un préstamo de 5.000 millones de euros del Estado, y hay 2 o 3 centrales que están en serio riesgo de cerrar y van a dejar, en el caso de que esto suceda, más de 10.000 trabajadores sin empleo. Así que, bueno, la situación es bastante delicada también. Prevén más o menos una caída del 5% del PBI, que en una economía del tamaño de Francia el 5% es bastante considerable. Y, y el Estado, para empeorar un poco las cosas, se está haciendo cargo de los sueldos, como yo les hablé hace ratito de una cuestión que se llama el desempleo técnico. El Estado se hace cargo del sueldo de más o menos un tercio de los empleados del país, porque las empresas no están pudiendo hacer frente a las cargas sociales y a los sueldos de los empleados. Así que las perspectivas económicas en este país no son promisorias. La gente está estresada, se siente, ¿no? Cuando uno habla aquí, miren, yo vengo de Argentina, de un país que vive constantemente en situaciones de crisis, ¿no? Tenemos una economía bastante volátil, así que siempre es un tema de discusión. Aquí en Francia yo había perdido la costumbre de hablar de política o de economía. La gente aquí confía en el Estado, ¿no? El Estado francés es bastante paternalista y la gente espera que el Estado haga las cosas. Y ahora hay una diferencia, la gente está preocupada, se cuestiona muchas cosas y no sé, se percibe, ¿no? De temas que antes no se hablaban, ahora son temas de discusión en la mesa de los franceses. Bien, bueno, gracias Hugo. Muy interesante los aportes. Recuerdo de nuevo que el canal de chat está abierto para preguntas, que Alfredo después las va a coordinar. Y para ir entrando a la última parte, conclusiones personales de la cuarentena. Fuimos, bueno, del aislamiento o de la crisis, o no sé qué término usar como para englobarlos a todos, pero creo que nos estamos entendiendo. Eh, Aprendizajes personales, Hugo habló de su experiencia, Saulo habló con el análisis más que interesante del tiempo y espacio. Eh, ¿Qué aprendieron? ¿Qué valoraron? ¿Qué les llamó la atención para bien? ¿Qué les llamó la atención para mal? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué
vieron que pensaron que nunca iban a ver. A nivel personal, ¿no? De este momento de confinamiento y el que no estuvo en confinamiento, este momento de alerta permanente en el que estamos hace ya 3, 4 meses, depende la localización de cada uno. Eh, Eso, antes de pasar a la parte final, pero esta cuestión de con qué me quedo, qué aprendí, y demás en esta cuarentena. Para empezar, empezamos por Yuk. A ver, claro, si miras las cientos de miles de víctimas, ¿no? La gente en los hospitales, las familias, aquí los datos en sana competición con Francia, si ahí está previsto que pierdan el 5% del Producto Interior Bruto, en España seguramente será el doble, como mínimo. O sea, la repercusión del número de familias en situación de pobreza y de pobreza extrema va a aumentar y cierre de negocios. Pero es verdad que se puede hacer una lectura en positivo a pesar de todas estas tragedias, y es la que seguramente vosotros también tendréis en cabeza, en el sentido de la lección de humildad que significa esta crisis, la relatividad de las cosas a nivel más filosófico, pero en realidad te das cuenta de muchas cosas y lo que es importante y lo que no. Pero, no sé, en realidad, cosas que están relacionadas con cosas que yo creo y que ahora creo que la gente es más consciente, sin duda, es desde lo importante que es la conciencia global y lo importante que es que lo que pasa en un rincón del mundo afecta a otro rincón, y lo importante y necesario que es estar juntos y unidos y ayudarnos los unos a los otros. Esto sirve a nivel de un edificio, a nivel de una ciudad, a nivel de un país, a nivel de todo el planeta. Eso ha quedado más claro, creo yo, estos días. Igual que es la necesidad de solidaridad, o sea, lo importante que es la solidaridad entre la gente. Esto, como aquí ya pasó con la crisis financiera, que aquí también tocó bastante fuerte por el boom de la construcción, que si no se entiende lo importante que es la solidaridad, más allá de la familia, entre vecinos y a nivel comunitario, difícilmente se podría explicar cómo se sobrepasó esa crisis. Esta crisis seguramente será peor, mucho peor, y de nuevo creo que la solidaridad, reconocer lo importante que es la solidaridad y la ayuda, es algo que ahora la gente ha aprendido de la mejor manera, que es a través de su propia experiencia, en muchos casos, y ese aprendizaje espero que quede por mucho tiempo, porque nos estamos dando cuenta que es necesario, ¿no? Esta conciencia global, y ya son muchos otros temas que podríamos hablar. Bien, bien, gracias, Yuk. Saulo, ¿algo más? En línea, no en línea, sino de tu parecer en Gracias. relación a esto. Sí. Mira, en el plano personal, a mí, yo primero lo voy a decir cómo se me vino. El primer año de la cuarentena es el más difícil. No sé cuándo salgamos de esto. No hay como manera de decir tan fácil, ¿no? Porque más allá de hablar de una cuarentena, ni siquiera es una nueva normalidad. Yo creo que en algún punto lo hablé con mi papá y se escuchaba, ¿no? Yo que en las primeras semanas, bueno, ahorita nos ajustamos y cuando regresemos, como si el lugar donde hubiéramos salido nos hubiera esperado. Como si nos hubiera dicho, bueno, ve y tómate la vacación y regresa. Y luego vemos, ¿no? Pero no había un lugar a donde regresar, no hay un lugar a donde regresar. No hay un planeta antes al que podamos volver. En este tiempo me he dedicado mucho a la lectura sobre los límites planetarios de los que hablan por ahí los investigadores, sobre la dona esta famosa de Oxfam, sobre donde pueden estar y convivir los seres humanos sin estresar el ambiente ni la relación con la persona. Y en lo personal, el gran aprendizaje que me deja el proceso COVID en mi vida
el status quo se mantiene hasta que lo expresamos lo suficiente. En lo personal también, para mí, pues el haber dejado el trabajo con el que pues teníamos la estabilidad en la casa y todo, pues también fue pues para mí fue pues las cosas están bien hasta que no las están. Y hay pues simplemente factores fuera de mi capacidad o fuera de mis pinzas, ¿no? Y eso pues me da la lección de decir qué otros elementos de los que puedo decirme. Y hoy pues gracias al buen Dios y gracias a los buenos amigos, los proyectos, las iniciativas y este momento de reflexión, pues bueno, puedo decir que estamos tomando proyectos bien padres, ahí la gente con Coca-Cola ha sido extraordinario el trabajo, un montón de cosas buenas, el tener este proyecto con la gente de Alemania, ahora yo me tengo que parar a las 7 de la mañana o a las 5 para hablar con mi colega de la India, ¿no? Y, ¿qué onda? No le entiendo nada, de por sí el inglés de él está medio raro, y luego la conexión, y luego a las 5 de la mañana, entonces esas nuevas habilidades que no traía. Y una lección que dejo también para la audiencia es el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida, en algún punto, recuerdo una frase que dijo, es que debemos meternos en los consumos esenciales y dejar lo superfluo, ¿no? Porque entonces así mejoramos el planeta y mejor lo superfluo. A ver, voy a pensar en qué sería lo más superfluo que hago yo entre semana. A ver, bueno, me voy al cine. Es una superfluidad, probablemente es frugal, pero de ello depende el empleo de un montón de gente. Y conocí a una señora que trabajaba ahí y que la dejaron ir y que tiene 3 hijos y que, pues bueno, era tan superfluo para mí ir al cine como tan importante para ella que ver ese trabajo. Como el señor que lavaba el coche afuera del estacionamiento, ¿no? Tan superfluo para mí, tan importante como para el otro. Y la economía, pues depende, y que tristemente hay que llegar a esos cambios de paradigma de esa volatilidad, ¿no? En la que nos metimos, en esa frugalidad de la que depende la gente. Y eso ha sido como lo más, para mí, más importante en la reflexión, que no centramos lo valioso, lo importante en la persona, en su desarrollo como tal. Tristeza ver, aquí en México, me da una pena decirlo, que gente que se dedicaba al sector salud, enfermeras o doctores en el transporte público, pues eran señalados, ¿no? Porque podrían contagiar, que qué les pasa, que inconsciencia, cómo vienes en el transporte público. Y es un, wow, ¿en qué tipo de país somos? ¿Qué tipo de sociedad nos hemos convertido, no? Que aquel que ayuda y aquel que vive para servir es ahora el más señalado, ¿no? Y bueno, al final, pues volteamos a ver las escrituras y ya está escrito. Había cosas que nos vamos a voltear a ver los unos a los otros, nos vamos a dividir y hacia adelante, justo ahora te puedo decir, siendo casi la mitad de junio, la incertidumbre es lo que más me está dejando ahorita. Este proceso de qué es, no lo sé, nuestro gobierno no ha respondido de la mejor manera, tristemente, ha sido deleznable su participación a nivel global y a nivel doméstico. Y nuestro propio local también, las iniciativas empresariales creo que han sido como las que más han impulsado la escuela, por lo menos decir, bueno, para mis hijos el mantenerlos en un ambiente que los propicie a seguir aprendiendo nuevas tecnologías, perfecto, pero sí hay un gran dejo de estabilidad y esa carencia de seguridad, esa no ver dónde va a acabar, pues habrá que empezar a remar un poco yendo hacia abajo, pero siempre hacia adelante. Hasta ahí el comentario. Gracias, Saulo. Hugo. Sí. Bueno, yo comparto, ¿no? En líneas generales lo que dijeron aquí los amigos. Y en la misma línea, ¿no? Para mí, la reflexión para mí más importante que podría, con la que podría contribuir ahora es que para mí esta crisis ha venido como a desnudar y a acelerar ciertos procesos, ¿no? Ha venido a evidenciar ciertos males, por ejemplo, como la enorme desigualdad que hay. Y un montón de veces, ¿no? Bueno, durante la cuarentena todos hemos tenido días mejores que otros y días que se prestaban más para la reflexión y para cuestionarse un poco qué es esta película, ¿no? De ciencia ficción que estábamos viviendo, ¿no? Y es más, diferente, ¿no? Porque en una película de ciencia ficción siempre había alguien fuerte que al final, ¿no? Solucionaba el problema, ¿no? En Hollywood era Estados Unidos, pero bueno, ahora Estados Unidos está peor que nosotros, ¿no?
Y no está ese héroe que va a venir, no lo vemos, esa incertidumbre tremenda que estamos viviendo. Y que para mí ha puesto en evidencia mis privilegios, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder tener a pesar de haber terminado con mi trabajo, tengo la suerte de tener un sustento, de todos modos, tener un lugar donde hacer la cuarentena, haber tenido ese privilegio de poder respetar el aislamiento, que más de la mitad de la población del mundo no lo tiene, ¿no? Porque vive al día. No sé cómo era la gente ahora, por ejemplo, ¿no? La gente en las villas de Buenos Aires, 70 días de cuarentena. No critico la cuarentena, ¿no? Es una medida eficiente, pero ¿cómo hace la gente que vive al día para afrontar y cubrir sus necesidades básicas, por ejemplo? Y ahí eso ha venido a desnudar un problema gravísimo que por ahí no somos conscientes, ¿no? Lo damos por sentado. Antes de la cuarentena o sea, sí, porque yo soy más o menos sensible a esas cuestiones, pero por lo general uno no lo piensa, ¿no? Todos los días. Qué suerte que tengo de poder tomar el colectivo, qué suerte que tengo de poder ir al súper. Son cuestiones naturalizadas, ¿no? Y que quizás ahora van a venir a mostrar que, bueno, no está garantizado. Eso por un lado. Y después hay días en los que tenía mucha esperanza, como diciendo, bueno, esto es como toda crisis, puede ser abrir una puerta, ¿no? A una nueva sociedad, una nueva manera de organizarnos, de respetar la tierra, ¿no? Cuidar el medio ambiente, pensar más en el otro, ser más solidario, etc. Y hay otros días en los que perdía toda esa esperanza, ¿no? Cuando salía y veía el comportamiento bastante incivilizado, como cada uno por su cuenta, sálvese quien pueda. Así que hoy yo vivo en esa incertidumbre. No sé qué va a pasar, quiero ser optimista. Quisiera que esto sirva de lección para cambiar muchísimas cosas de las que somos conscientes que no funcionan y sin embargo no tomamos acción para cambiarlas. Y hay otros días, como les dije, bueno, no estoy tan seguro que sepamos aprovechar esta lección, ¿no? Esta factura que nos pasa la Tierra, o el universo, o Dios, quien ustedes quieran. Bien. Bueno. Pues no tenemos otro remedio que aprender la lección. Así creo. Es. No, claro. Una lección más. No, ese es el tema. Bien, yo para ir cerrando por lo menos la parte de la conversación oficial, han sido 48 minutos para ser preciso de una enorme y riquísima y muy fructífera conversación. Muchísimas gracias de nuevo a los tres. No sé si alguien se quedó con ganas de decir algo de los tres o pasamos a la parte de las preguntas con Alfredo. Repito a todos los asistentes, preguntas, vi que están, no entro a leer para no desconcentrarme, pero preguntas, aportes y lo que sea son súper bienvenidos, ya sea en términos generales o directamente a alguno de los invitados. Y por mí, si nadie quiere decir algo más, no sé, Hugo, Saulo me levantó la mano, bien, Saulo. Sí, yo sí quería contarles algo que me pasó en esta última semana. Bien. Aquí en Puebla particularmente, los primeros casos se reportaron fue una familia que pues igual conozco, no directamente, pero sé quiénes son, tuvieron un viaje a Estados Unidos, regresaron, fueron a esquiar y de vuelta pues ahí hubo un montón de gente de un nivel socioeconómico alto, digamos así muy alto, ¿no? Que se enfermó. Y la respuesta del gobierno aquí, que la verdad me pareció bastante pueril, es una enfermedad de ricos. Esto no le pasa a los pobres, ¿no? Así lo mencionó nuestro insigne gobernador. Se siguieron dando casos y personalmente hubo un punto, podría decir hace unas 3 semanas, que ya había así como, hijo, ya pasé mucho tiempo encerrado,
eh, y después obviamente de los cambios con mi vida, que me llegué a pensar, yo realmente no conozco a nadie que se haya muerto de coronavirus, ¿no? Y entonces regresé como a la fase uno de esa gente con la que alguna vez me dijeron, no, pues es como que puro, ¿qué es, no? O sea, porque escuchamos cualquier cantidad de rumores, ¿no? Yo escuchaba gente que me contó que del hospital, que conoció a alguien que salió curado de cualquier otra cosa que no era coronavirus, pero que le hacían firmar que tuvo coronavirus y que se curó. Mientras que otros que morían por cualquier otra condición que no era coronavirus, había que firmar que se murió de coronavirus. Entonces dije, estos están haciendo trampa poniéndose más golpes jugando golf. ¿No? Es como, no saben hacer trampa, o qué queremos decir, qué pasa, ¿no? Y bueno, la verdad es que hubo un punto en el que yo dije, es que esto está demasiado lejos. O sea, no hay como yo no conozco a nadie que se haya enfermado. Hasta hace unos 3 días que mi hermano me llamó y platicamos y me dice, mira, pues, o el esposo de mi cuñada, es decir, la hermana de una de las hermanas de su esposa, su novio, pues, contrajo coronavirus hace una semana y está al borde de la muerte. Yo conocía una persona que no es población de riesgo de tener mi edad, probablemente descuidado por el estilo de vida que traía, pero sí, yo puedo decir que ayer en la tarde sí hubo un momento de un poco de miedo, ¿no? Wow, no está tan lejos. Ya son historias aquí, ya es el vecino, ya pasó aquí. Y eso sí me hace como replantear nuevamente si en algún punto habíamos aflojado aquí las medidas en casa de, bueno, pues vamos al súper, vamos a hacer otro. No, pues ya, se acabó otra vez, vamos de regreso al encierro. Y bueno, no sé si se los quería compartir para poner en evidencia que se va moviendo y creo que este regreso a las actividades, por lo menos para países como México, sigo pensando, no sé si estamos listos otra vez. Nuestro presidente retomó las giras y esto, pero pues no sé, la verdad es que nuestro sistema de salud ya de ti no funcionaba. Y ahora, bueno, no esperemos jamás caer en un colapso o en un sobreuso del sistema de salud, pero pues también ahora la mayor preocupación, la noticia la dieron hoy en la mañana, nuestro gobierno local impedirá el regreso a las actividades de la industria automotriz y de la construcción. Entonces, esos son golpes económicos brutales que realmente pocos van a salir avante. Entonces, bueno, pues copio de ahí lo que mencionó Ceci en el chat, aprender a vivir con la incertidumbre. Bien, gracias Saulo. Y ahora sí vamos a pasar a la parte de preguntas. Yo solamente con esto último que contó Saulo y escuchando las reflexiones últimas de Yuk y de Hugo, me quedo, por lo menos desde integrarnos, me animo a quedarme con bueno, lo genial que fue esta idea de juntarnos a conversar, a escuchar testimonios alrededor del mundo, la cantidad de vueltas que le damos todo el tiempo a esta situación de crisis sanitaria, aislamiento, cuarentena, distanciamiento, o como querramos llamarlo, crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, lo que quieran. Eh, y todo lo que fuimos contando, ¿no? Desde el testimonio de España, de Francia, de México, lo que sabemos de Argentina, que bueno, no hablamos ahora, pero por ahí la mayoría de la gente que está escuchando es de Argentina, aunque hay alguno que otro de México o España, creo. Me quedo con lo común, digamos, o sea, no lo común de lo banal, de lo trivial, sino lo común, que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Esta cuestión de que las medidas del gobierno, para hablar cuestiones que nos escapan a cada uno de nosotros como individuos, de las medidas del gobierno, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, la dicotomía de la economía, la preocupación por el sistema de salud, el PBI, nos podemos tirar números por la cabeza del PBI, algunos más chicos, más grandes, con más impacto, con menos impacto. Lo que contó Saulo bueno, es una enfermedad de ricos y que al pasar el tiempo llega, en un momento llega al círculo de cada uno, antes o después, pero llega. Me parece que eso es lo más valioso, digamos. Lo más valioso para pensar que es común, o sea, nos pasa a todos lo mismo. Cada uno tendrá su posición, su opinión, pero me parece que es muy fructífero ver que a 15.000 kilómetros, 20.000 kilómetros en el otro hemisferio, o una persona que completamente no tiene nada que ver con mi estilo de vida o parecido a mi estilo de vida, la situación es común para todos. Entonces, habiendo dado esa opinión, que me tomé la licencia sin autorización de mis compañeros, damos por cerrada la etapa de conversación
Agradezco enormemente de nuevo, ya vamos a agradecerlo al final, pero no quiero dejar de hacerlo porque yo ya no participo más y los dejo con el señor Alfredo Matos. Muchísimas gracias. Bueno,